eres tú, la esperanza que hay en mi corazón. Bueno, muy buenas. Estamos aquí en Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, al músico Luis Carlos Ochoa, es de Guacarí, guacariceño se dice. Y para hablar con Luis Carlos traemos aquí al escritor y también músico, toca clarinete y saxofón, ahora en una orquesta reciente que dirige el maestro Luis Carlos Ochoa, el son Piedra Linda, conocido de todos aquí, Fabio Martínez, para conversar un poco con un gran creador de nuestra música popular como Luis Carlos Ochoa, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Luis Carlos Ochoa vamos a tener una delicia de conversación porque Luis Carlos es un hombre que está vinculado a 40 años de la música popular en Cali, y para que introduzcamos este tema vamos a ver una bella nota sobre Luis Carlos. Luis Carlos Ochoa es un músico que viene desde la época de los 70. Habían dos grandes bandas en esa década, que era la Gran Banda Caleña y la Octava Dimensión. Ellos hacían música tropical y bailes. Ellos tocaban en el Club Colombia, tocaban en esos clubes, en el San Fernando, hacían fiestas particulares. Entonces tenían un repertorio variado. Ellos son muy importantes porque cuando Larry Landa, la persona que cambia la historia de Cali de cierta manera y le inclina hacia la salsa, cuando Larry llega a Cali necesitaba músicos para acompañar a sus cantantes, y él solamente se apoya entonces en esas dos bandas, la Gran Banda y la Octava Dimensión. Luis Carlos Ochoa es importante porque él, la banda, participa de un proyecto que Humberto Corredor, el gran coleccionista y dueño de sellos disqueros de Nueva York, trae a Cali a Pepito López, el gran cantante puertorriqueño que lo descubren ya tardíamente. Humberto Corredor graba un LP con Pepito López en Cali y lo graba con la Gran Banda Caleña. Entre esos músicos estaba Luis Carlos Ochoa. El proyecto más grande que ha tenido Luis Carlos, que de por sí en su propósito de pegagogo, fue la charanguita de Luis Carlos. La charanguita de Luis Carlos fue casi que un proyecto educacional de él. Pero ¿qué sucedió? Que coincidió con el auge de la salsa en los festivales de orquesta. Y eso sorprendió porque, digamos, esa orquesta iba siempre a los festivales, y es tanto, yo no recuerdo cuántas veces lo pudo haber ganado, pero creo que lo ganó una vez, digamos, una de las tantas veces que yo fui jurado, me acuerdo en que le dimos el premio a la charanguita Luis Carlos. De ese proyecto hay muchos músicos que llegaron mucho más lejos. Algunos de ellos están en Europa, algunos siguieron en las orquestas, y por ejemplo, Luis Carlos Ochoa Jr. es hoy en día músico del grupo Nietzsche. Bueno, hay mucha historia por la nota y lo que dice Humberto Luis Carlos, y quisiera pues iniciar esta conversación con Fabio, aquí en Conversan 2, preguntándote alrededor de esas primeras experiencias tuyas como músico en Cali en los años 60. Bueno, llegué a Cali desde Guacarí a estudiar mi último año de la secundaria, en la escuela normal departamental de varones. Allí me encuentro con otros amigos, músicos, uno de ellos es Álvaro Ladino, un gran trompetista, y formamos un grupo musical ahí en la normal, inclusive con Henry
Henry Caicedo, el actual director de Bellas Artes. De Bellas Artes. Él era el conguero. Ladino, mi persona y otros amigos músicos armamos el Son de la Normal. Y ya me quedé aquí en Cali porque me gradué, entonces ya empecé a trabajar en el magisterio en el barrio obrero, en la Escuela República Argentina, que después de ahí yo seguí para Guacarí a trabajar un año en la Normal de Varones. Allá conocí la Normal Miguel de Cervantes Saavedra. Allá conocí a la que es hoy mi esposa, a Judy. A Judy, sí. Que era mi alumna en la Normal. Vivimos un año en Bogotá y después me regresé a Cali y desde ese entonces no me he movido aquí, sino para las giras internacionales que he tenido con mis grupos musicales. Bueno, Luis Carlos, y entiendo que la Gran Banda Caleña es como el primer proyecto musical ya de carácter profesional. Cuéntanos un poco cómo surge esa idea de la Gran Banda Caleña, pues que fue furor en las fiestas del Club San Fernando, del Club Colombia, en la famosa Feria de la Caña de Azúcar de Cali. ¿Cómo se inicia la Gran Banda Caleña? Bueno, estaba trabajando para ese entonces en otros grupos, otras orquestas de Candelaria, de Florida, de aquí mismo de Cali, y conocí en un grupo musical a Álvaro Hoyos, que en este momento está padeciendo una penosa enfermedad. Saludos para él especiales. Saxofonista alto, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, con él nos pusimos a mirar la forma le propuse pues una idea de armar un grupo musical con músicos que no tomaran trago, que eso era raro pues conseguir. Músicos sin licor. Sí. Músicos que eran lectores de partitura porque había mucho chisguero pues de oído, de oreja, sí. Y que no vivieran de la música, para que no tuvieran que tocar por cualquier dinero ahí, sino que tuvieran su trabajo y la música fuera una entrada extra. Eso le permitía a uno cierto colchoncito, dijéramos, para uno regatearse un poco y poder hacer tranquilamente su montaje musical. Y sí, entonces ahí fue donde formé la Gran Banda Caleña, le puse ese primer nombre, la Gran Banda, después fue que le pusimos Caleña. Entonces llamamos a Jorge Solís, a Tirso Martínez, a Manuel Bravo, a Elio Fabio Londoño, que en paz descanse, Gerardo Reyes y Roosevelt Malo, no recuerdo otro músico en el momento, y conformamos la Gran Banda Caleña, donde nos destacamos de no tocar salsa, porque sabemos que la salsa no la pagan en los clubes. Yo no sé si ahora, pero en esa época no, era música tropical y con razón pudimos llegar a tocar en los mejores clubes del país, tocando la música tropical colombiana y música internacional, ¿no? Mambo, boleros, pasodobles. Éramos una orquesta muy señorial, dijéramos, y por nuestra manera de comportarnos, de vestir, porque a veces llevamos smoking más finos que los del mismo club, ¿no? Y pues era toda una elegancia y nos fue distinguiendo, y entre los músicos llamó la atención el hecho de que no tomáramos trago, y nos decían, ¿y ustedes de qué las pican? Si todos los músicos toman trago. Sí, sí. Entonces eso fue gustando mucho más, y la Gran Banda Caleña se consolidó desde esa época, del año 80 y 70 y pico, como la mejor orquesta hasta ahora, hasta nuestro día, una excelente orquesta. Claro, extraordinaria. Sí, pero entiendo de todas maneras que la composición, digámoslo así, instrumental de la orquesta recogía un poco el legado que nos dejó Lucho Bermúdez, ¿cierto? O sea, la sección de vientos estaban las trompetas, los trombones, una sección de saxos, ¿no? Un poco más reducida, pero un poco esa era como la idea, Bueno, pues. los tiempos de Edmundo Arias, ¿no? Edmundo Arias, Lucho Bermúdez. Estaba pues en Peregoyo, en Buenaventura también. Sí, estaban la Tropibomba en Bogotá. La Tropibomba en Bogotá. Sí. Y en Medellín también había orquestas de ese formato. Sí, este formato de 5 vientos, diéramos, es como la expresión mínima de las Big Band, que también en esa época desde Nueva York venían pues con cierta trayectoria. 2 saxos, 2 trompetas y un trombón. Sí, sí. Y la base cantando, batería y tocando toda la música
de todas se puede tocar con ese formato. Sí. ¿Y cuáles, recuerdas algunos temas musicales pues que pegaron en la feria de la caña de azúcar, en las ferias de la caña de azúcar de aquella época y en el Club Colombia y el Club San Fernando? ¿Qué temas pegaron más de esa época? De la gran banda sonó bastante un tema que llama Así te quiero yo. Así te quiero yo con el más puro amor. Muchísimo, no molesten más. Ay, que yo me voy a esa casa porque no aguanto a mi mujer. Esa también, que pegaron bastante. La Chapeadita, pegó mucho un tema que compuse yo que se llama Sancocho de Pescado. Que es en ritmo de currulao, En currulao, en Buenaventura eso pegó bastante, ¿no? Sí, Porque decía un pedacito que el sancocho de mi negra yo no lo cambio por nada porque contiene sustancia de coco, pescado y jaiba. Y entonces que el chontaduro, que el sancocho de pescado me lo tengo que comer bien parado, porque la fuerza que da a mí me quiere tumbar. Me gustó mucho Claro. en el Bueno, litoral Luis así. Carlos, en esa misma época, esa década de esas décadas del 70 y 80, Cali se ve invadido, ¿no? Felizmente también de la música que se llama hoy salsa, ¿cierto? De la música de origen caribeño que se produce en esos momentos en Nueva York. Tú sabes pues que en el 69 aterriza a Cali, a la caseta panamericana, los jóvenes Richie Ray y Bobby Cruz, después viene Johnny Pacheco con Celia Cruz y la Fania All Star. Háblanos un poco de ese ambiente musical de los años 70 y los años 80, y toda esa influencia de la música del Caribe que de alguna manera se mete en esta Cali Pacífico. Pues para mí fue un grandísimo honor haber estado en esa caseta viendo a Richie Ray y Bobby Cruz, con sus músicos tocando. Nosotros de muchachos estábamos afuera, todavía no nos Nosotros dejaban sí, entrar. estábamos No, mirando ¿cómo desde así? las barandas de alambre allí. Yo estaba muy muchacho, pero yo creo que ustedes estaban adentro también. Sí. Y sí, eso fue impresionante. Eso realmente cambió la historia de la música en Cali. A partir de allí comenzó el fenómeno de la salsa realmente. Es lo que dicen los investigadores de estos géneros musicales. Y fue algo muy grandioso. Empezamos a tocar la música de él aquí también en Cali. Muy pocas orquestas nos atrevíamos a montar los temas de él. Yo logré hace 20 años empezar a investigar esa música y a tratar de montarla con los chicos de la charanguita. Y en este momento es una de las pocas orquestas que ha montado más o menos unos 30 temas de Richie Ray. De Richie Ray. Pues desde Que se rían, Bomba Camará, hasta Sonido Bestial, que es de los temas más difíciles. Más complejos, ¿sí? Sí. Porque ahí también hay mucha cosa clásica, ¿no? Mucho piano. Mucho Bomba Camará, piano. Jala Jala, Jala Jala. Gangán y Gangón, toda la música de Richie es como difícil para interpretar. Y no a todo el mundo le gusta montarla, porque de pronto antes también creían que no le gustaba a la gente y tenían otro tipo de repertorio, entonces las orquestas no montaban esas músicas. Pero yo sí me le medí y he conseguido muchos éxitos con la charanguita, con ese Con la repertorio de música Richie Ray. de Richie Ray. Pero hay una beta que sé que tú has cultivado en tus composiciones, que es la música del Pacífico. Tienes composiciones, incluso has participado en muchos de estos movimientos que tienen que ver con el rescate de esa música y que ha llegado a diversos formatos en nuestras expresiones de música hoy. ¿Cuál ha sido, dijéramos, tu trayectoria con la música del Pacífico? Bueno, dijéramos que desde que conocí por allá en el año 73 al maestro Nicomé de Santa Cruz, El peruano, el que es peruano, extraordinario. hermano de Victoria De Santa Victoria Cruz. Santa Cruz. claro. ¿Victoria se llamaba ella? No. No recuerdo el nombre de ella. Vivían en el barrio Victoria, eso es que me acuerdo. En Lima. Allá estuve en su casa y me impresionó todo lo que sabían ellos de música del Pacífico, de todo el Pacífico. Y como buenos negros, pues se sentían muy orgullosos de su música, de su país, pero de su música negra. Y yo pensé, bueno, yo también soy negro, yo tengo que sentirme muy orgulloso con esta música. Y empecé a investigarla desde el Perú.
Ecuador y el Pacífico colombiano. Entonces me fui metiendo en Buenaventura, estuve con Mercedes Montaño recibiendo unos talleres de música de baile, con el finado Teófilo Potes también, ambos finados. Con el maestro Teófilo Potes recorrimos parte de la música con el grupo Los de la Bahía de la Cruz, un grupo folclórico muy importante del puerto, y se me fue metiendo esa música por las venas y me dediqué a investigarla. Tengo música, muchísima del Pacífico, conozco un poco, ahora estoy tocando marimba y es lo que he enseñado en mi academia, que lo primerito que debemos conocer nosotros en nuestro ámbito musical es la música del Pacífico, que es nuestra música regional. Que has estado varias veces de jurado, ayudando en el Petronio Álvarez. Claro. Sí, estuve de asesor en algunos, en el comité sí, organizador, estuve de jurado en uno solo, en el año 2005 de jurado, y estuve participando, los dos primeros, estuve participando con la charanguita, obtuvimos en el primero el premio al mejor arreglo orquestal, que hizo mi yerno, Harbinson Castrillón, un arreglo que interpretamos con las charanguitas, hicimos una mezcla, simbiosis de trompetas y trombones con quenas y zampoñas, andino, antillano, pero tocando música del Pacífico. Eso impactó bastante a los jurados. En esa época estaba Valverde precisamente y estuvo también el maestro, el de la costa atlántica, Sumaqué. Francisco sí, Sumaqué. Francisco Sumaqué. Sumaqué. Él fue jurado y arreglos excepcionales. Bueno, como pueden ver, es mucho lo que podemos hablar de la música popular con el maestro Luis Carlos Ochoa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversan 2 con Luis Carlos Ochoa. Para seguir esta conversación con Fabio Martínez, vamos a ver primero una nota sobre el maestro Ochoa. En el auge de las orquestas femeninas y las orquestas de niños, con el auge del Festival de Orquesta, fue crear grupos de niños. Entonces él creó las ardillitas, los soneritos, la chiquibanda, con todas estas orquestas, y participó en un momento coyuntural interesante de la división de Son de Azúcar, porque Son de Azúcar, donde estaba Diana Vargas, la Múnera, Francia Elena Barrera, se empieza a fracturar, porque ellas estaban muy jóvenes y había muchas tensiones entre ellas por la fama. Entonces se empiezan a fracturar, y primero sale Canela con la Múnera y después sale de Caché, que estaba en un proceso de formación, y como no tenían el conocimiento ni la disciplina para hacerlo, Luis Carlos Ochoa, según testimonio de Francia Elena en el libro que yo hice, Abran Paso, sobre la orquesta femenina, Luis Carlos es el director por los 6 meses iniciales de la orquesta de Caché. Además, en ese proceso, él les dio muchos talleres a muchas de esas muchachas que inicialmente ellas tenían más entusiasmo que conocimiento y necesitaban técnica vocal o técnica de instrumentos. Y Luis Carlos fue el que le dio ese tipo de cosas. El otro lado es que Luis Carlos viene participando desde hace tantos años, pues 30 o 40 años, de proyectos que él va creando orquestas. Mejor dicho, él es un creador de orquestas. Él las crea y él las va dejando. Tranquilamente pueden ser 10, 15, y también crea muchas orquestas, digamos, de empresas. Ese es como un machete que él tiene, creo yo, que es orquestas empresariales. Entre ellos, hoy en día tiene la orquesta de la Universidad del Valle, de Piedra Linda, donde mi amigo Fabio Martínez toca el saxofón.
Bueno, pueden ver ustedes por esta nota, Luis Carlos ha estado en muchas orquestas, es un hombre de orquesta, un creador de orquestas. Creo que ha animado, y ese es uno de los grandes aportes a nuestra música popular, Luis Carlos, el que durante tantas décadas hayas estado en estos proyectos que llevan a que esta ciudad sea tan musical. Y es un poco lo que te quiero preguntar, es decir, ¿qué sientes tú de Cali musicalmente? ¿Cuál es el universo? ¿Cómo definirías tú ese universo musical que caracteriza a los caleños? Bueno, sin temor a equivocarme, yo siento que los vallegaucanos, los caleños, a quien le dé la gana aprender a tocar música, aprende a tocar cualquier instrumento. Lo que pasa es que de pronto tuvimos o han tenido profesores que alguna vez dijeron, no, pues usted es un sordo, que usted tiene mal ritmo, que usted no sirve, y eso comienza pues, a trabajarle la mente, a complejarlo y hacerlo a un lado. Pero yo he comprobado con todos los que han sido mis alumnos, el 99.9 de mis alumnos han llegado a ser muy buenos músicos, no porque yo haya sido un buen profesor, simplemente porque yo exploto eso que ellos tienen, que es esa predisposición natural para aprender música, condiciones innatas, y simplemente lo que sí hago es motivarlos mucho, estimularlos, darles ánimo, y ellos van aprendiendo solos y se vuelven unos muy buenos. Prueba de eso es que pues en las empresas, diga usted, más de 18 empresas, he fundado orquestas que han perdurado 4 o 5 años, algunas están todavía. Yo no sé si puedo mencionar las orquestas. Goodyear, Cementos del Valle, Varela, Palmolive, Atlas Seguridad, la Universidad Javeriana, la San Buenaventura, la Universidad Santiago de Cali, ¿qué más? Varela, Alúmina, la otra se llama Facomec. Bueno, como ustedes ven, son cualquier cantidad de orquestas. Pero muy interesante, orquestas salidas de los trabajadores, de los funcionarios. Trabajadores y empleados. Y empleados. De la misma empresa que ocupan su tiempo libre, de pronto tienen un mínimo de conocimiento o de pronto simplemente les gusta y hay alguien que los oriente y les indique cuál instrumento les queda bien, cuál podrían aprender a tocar, y se conforma el grupo musical y comienza a ser una institución más dentro de la empresa. Aparte de las empresas, de las orquestas profesionales, ¿no? Con músicos ya hechos, como la Gran Banda Caleña, los del Caney, la Cali Charanga, el grupo Casabe, con unos viejitos armé un grupo antillano que se llamó El Viejo Son. ¿Qué más? Y los grupos infantiles que mencionó Humberto en la nota, la Charanguita, Chiquibanda, Soneritos, Minizón, Ardillitas. Y un trabajo muy importante con los niños. Una orquesta que se llamó la 461047. ¿Y ese era el número de teléfono de mi casa. Entonces así se llamó la orquesta. Eran ex integrantes de la Charanguita. Y el grupo Mombasa, que era ya la categoría juvenil, los que salían de la Charanguita. Con esa ganamos un premio en el año 95 como la Orquesta Revelación en el Festival de Orquestas de Cali, cuando estuvo Larry Harlow y Alberto Barros estuvieron de jurados. Larry Harlow le dieron ese premio a Mombasa, al grupo Mombasa. Bueno, Luis Carlos, ¿y cuál es tu pedagogía? O sea, porque de todas maneras con todo esa, digamos, ese inventario de orquestas en las cuales has participado y has ayudado a fundar, ahí hay un genio musical realmente detrás de la humanidad de Luis Carlos. Es decir, ¿cómo has logrado tú llegar a consolidar ese proceso tan rico en una ciudad como Cali? Bueno, básicamente yo diría que es fortalecer la fe de cada uno en sí mismo. Yo de entrada les digo, bueno, a un grupo de 10, 15, 20 personas que quieren aprender música conmigo, yo les digo, yo creo que ustedes son capaces de aprender a tocar, tienen condiciones, tengo fe en ustedes. Si ustedes no tienen fe en ustedes mismos, están fregados. Pero si me creen a mí, por lo menos comiencen con esa fe que yo tengo en ustedes. Y eso es trabajar duro,
tener un instrumento, tener el tiempo libre y tener, dijéramos, la decisión de aprender a tocar un instrumento. ¿Cuál? No sé, ustedes los van a escoger y yo empiezo haciendo un taller de todos los instrumentos, o sea, todos aprenden a tocar de todos. Entonces comienzo con las bases de la salsa, conga, bongo, timbal, maracas, güiro, la clave, y ellos mismos van descubriendo cuál es el instrumento que les gusta. De ahí en adelante, pues al que le gusta el piano, pues le doy indicaciones en el piano y él va metiéndose con los materiales de apoyo que le voy dando, sobre todo escuchar mucha música, del tipo de música que vamos a interpretar con el grupo que estamos formando en el momento. El bajo también, el que tenga algunas nociones de guitarra, le voy indicando cómo puede ir haciendo el bajo. Y los que quieran instrumentos de viento, pues hay que tenerlo primeramente que todo, porque son instrumentos personales de embocadura que hay que tener cada uno, porque hay que practicarlo muchísimo en la casa. Y dándole apoyo, entusiasmo, materiales, música para que escuchen y estando todo el tiempo motivándolos. Bueno, muchachos, vamos a montar esto, haciéndole que les guste cada día más la música. Y ellos se van solos. Y en la academia también has hecho una labor muy importante. Estuviste vinculado por mucho tiempo al Instituto Popular de Cultura, que ha hecho una labor enorme en la formación, dijéramos, musical de muchas generaciones de nuestra región. Inicialmente fui profesor pues yo estudié música también allá en el Instituto Popular y danzas también. Y después fui profesor de percusión y clarinetista integrante del grupo representativo de danzas. Estaba directora Yolanda Azuero de Bolívar en esa época. Después, cuando estuve de directora del Instituto Ángela María Castillo, me invitó a dirigir el Departamento de Investigaciones Folclóricas. Estuve un año ahí, se hizo algún buen trabajo, pero sentí que yo tenía que salir de allí a hacer otras cosas, pues. Entonces renuncié y me dediqué a esto de formar grupos y sobre todo a dedicarle a mi academia. Tenía una escuela de música que se llamó Musicales Luis Carlos Ochoa durante 18 años. Hace unos 3 años cerramos la institución y me dediqué a la conformación de los grupos de niños, jóvenes y adultos y de tercera edad, como el grupo de Fabio. De la universidad. Sí. Sí. Y todos felices. Dirijo unos grupos de tercera edad, de adulto mayor, en algunos barrios populares, con chirimías. Enseño a tocar flauta, instrumentos de cuerda y de percusión, y a cantar. Y las viejitas son muy felices, pues, haciendo su música. Luis Carlos, en los años 70... el pueblo caleño era como consumidor de la música, si se quiere, ¿no? Hoy en día uno ve que hay una proliferación de orquestas. Yo hablaba con Humberto Valverde pues, y con Alejandro Ulloa, que son como los que reflexionan alrededor del proceso musical en la ciudad, y me decía que había alrededor de 40, 50 orquestas. Asimismo hay alrededor de 70 grupos de baile de salsa en los barrios populares. ¿Tú cómo ves ese proceso en este momento en la ciudad? ¿Para dónde vamos musicalmente? Bueno, ha tenido altibajos. Por allá hace unos 35 años tuve el honor de ser el presidente de la Asociación de Músicos del Valle, Sociedad Musical del Valle, y pues representando a los músicos del Valle en congresos a nivel nacional, internacional, y tratando de conformar un sindicato que se apersonara de sus compromisos, de su rol de artistas y de, dijéramos, en cierta forma, trabajadores del arte, la cultura, pero ha sido muy difícil realmente, muy difícil. El gremio de los músicos no nos hemos podido organizar nunca porque ha habido desunión, intereses particulares, personales, y porque además la mayoría de los músicos pensamos es en volador hecho, volador quemado, como se dice, ¿no? O sea, lo inmediato, terminé de tocar, deme mi billete y no
ponerse a pensar en nada más de su rol como su rol social, pues, que tiene, de organizarse, de velar por sus Como artista. por sus derechos sociales también, de seguridad y de salud, etcétera, de capacitación. Eso ha sido muy difícil. Pero eso no ha impedido que haya mucho deseo de estudiar música, de ser músico y de conformar grupos. Aquí llegó una época, por ahí en el año 95, donde había más o menos 80 grupos musicales, que todos trabajaban en la Feria de Cali. Y uno que otro, la mayoría de esos sí, durante todo el año estaban conformados, pero otros sí solamente se armaban el Ventetú para diciembre, para lograr conformarse y conseguir un contratito con la Feria de Cali. Pero sí ha habido, siempre ha habido una gran cantidad de grupos organizados, a pesar de que tampoco ha habido, que eso no ha sido una rentabilidad, pues no hay muy buen trabajo para los grupos musicales, ahí como por escampar. La mayoría de los músicos tenemos que tener otra profesión, otra entrada, otros trabajos como profesores de música, instructores o cualquier un negocio particular. Pero creo que es muy positivo el hecho de que haya mucho músico, una cantera aquí permanente de excelentes artistas. Y se está componiendo música en este momento, las orquestas que en este momento están en plena actividad musical, o se repiten los viejos temas de los años 70, de los años 80. ¿Tú ves ahí jóvenes compositores? Tuvo un bajón hace unos 10 años, cuando empezaron a salir los discos, los CD, y comenzaron pues las disqueras a no querer contratar orquestas para grabar. Entonces empezaron los trabajos alternativos en los estudios particulares o domésticos, caseros, los músicos a producir su música, pero más que todo como por mostrar que sí se estaba haciendo un trabajo de producción, de creatividad. Pero la verdad es que ha bajado, después de eso, ha bajado, ya las orquestas no graban porque ya no es rentable como antes que vendían los discos. Ahora lo hacen a nivel de promoción, para mostrar sus trabajos, cómo suenan. Yo digo que ha mermado muchísimo la grabación. De pronto ahora ha vuelto un poco, sobre todo la música popular, y enfocada hacia lo del Pacífico, por el Festival Petronio Álvarez, que sí muestran sus trabajos. Además es obligatorio llevar por lo menos un tema inédito. Un tema inédito, que eso... A propósito de esto, recientemente publicó el profesor Ulloa, Alejandro, un libro que se llama La salsa en discusión, y el último capítulo plantea unas tesis muy interesantes de los desarrollos que se están dando con la música del Pacífico, que está cada vez buscando formatos. Chucking Down, por ejemplo, con el hip hop acaba de ganar el Grammy. El Grammy Latino. Candelario Hugo, por ejemplo, además de que es un hombre virtuoso de lo mejor de esa tradición, está experimentando con formatos como los del jazz. En la salsa, pues obviamente siempre hay una gran relación. Y yo plantea de que es ahí donde la renovación de la salsa o de las músicas nuestras, ligadas a toda esa gran tradición del Pacífico, habrá pues un gran futuro. Yo lo que te quiero preguntar es cómo ves tú ese fenómeno de la salsa, de las músicas del Pacífico en su proyección, porque se necesita que ellas salgan de sus lugares de origen y obviamente se puede hacer con todas las condiciones musicales. Yo creo que el gobierno, las entidades oficiales podrían ayudar muchísimo a que hubiera un mayor desarrollo de la creatividad musical. Pongo por ejemplo, si el Petronio Álvarez ya logró que se produjera bastante música por la exigencia de un tema inédito, propongo que el Festival de Salsa, Festival Mundial de Salsa, sí, que se hace a mitad de año, que apenas empezó hace poco, sí, en esta última versión, en la más reciente versión empezó a promover las orquestas y sobre todo el Festival de Orquestas en diciembre.
Si exigieran que en la tarima deben presentarse 1 o 2 temas inéditos, Claro. estoy seguro que las orquestas, los compositores, sus directores emprenderían ese compromiso de componer y de presentar cada vez música nueva. Porque si no hay donde mostrar el trabajo, pues la gente no compone realmente. Y si no se vende, menos. Bueno, es indudable, pues, Luis Carlos, que de todas maneras, pues, la música del Caribe, porque las músicas viajan, ¿ya? Las artes siempre viajan y en la medida en que viajen se enriquecen. En la música del Caribe se enriqueció gracias a ese proceso migratorio que hubo de los músicos a Nueva York y por supuesto tuvo un gran auge. ¿Tú qué piensas del futuro de la música del Pacífico y sus posibilidades de fusionarse y volverse internacional, como el son cubano, como el guaguancó? Seguir en esa onda de la producción, de la creatividad, y con un poco de apoyo del Estado, repito, enviar emisarios, orquestas ganadoras o no de concursos, a participar en festivales en toda la cuenca del Pacífico. Diga usted en Guayaquil, en Esmeraldas, bueno, Guayaquil, más abajo en el Callao, En el Callao. de pronto en Valparaíso, acá en Festival de Viña del Mar, Villa del Mar. se puede llevar O sea, abrirlo grupos, internacionalmente. sí, dejarse ya de mandar un cantante, un solista, se puede perfectamente mandar un grupo así como logró Chuck Keep Town con su producción, mostrarla afuera y fiel muestra de que Ya ganaron un llegamos premio. a un Grammy, que eso Sí. es una cosa muy importante para la Muy, música del Pacífico. muy importante. Bueno, esta conversación está muy buena, pero tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Conversando con el maestro Luis Carlos Ochoa y Fabio Martínez. Y antes de continuar nuestra interesante conversación, vamos a ver otra nota sobre el maestro Luis Carlos. Él ha pasado por todos los sonidos de la ley. Él a veces, y para decirlo con verdad, él es un hombre que ha trabajado mucho más en la salsa que todo. Pero a veces cuando llegamos a polemizar, él tiene puntos de vista extraños sobre la salsa. Y hemos tenido que dar debates fuertes con él. Digamos, tanto Rafael Quintero como yo hemos dado debate fuerte porque siempre a veces surge con planteamientos como diferentes a lo que ha sido su vocación, su destino y su prioridad. Hay que decirlo con todo el cariño de que de esta nota, de lo mismo que estoy diciendo con conocimiento de causa, estoy diciendo de que él hay veces que tiene ese tipo de salida en que pareciera que no fuera salsero. A veces es demasiado crítico de ciertas cosas y de ciertos íconos de nuestra ciudad salseros, sobre los cuales yo no tengo ninguna duda. Yo creo que los íconos de Cali salseros, con sus defectos y con sus virtudes, son absolutamente reconocibles e intocables para mí. Yo creo que el perfil de Luis Carlos Ochoa es un perfil de un hombre, primero, de un músico que se fue haciendo a través del tiempo en esas décadas donde no había mucho trabajo de orquestas en nuestra ciudad. Él es un gestor cultural, es un trabajador de la cultura, es un hacedor de nuevas generaciones. Ese yo creo que básicamente es el perfil que tiene Luis Carlos, el que ha ido construyendo con el paso del tiempo. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 con el maestro Luis Carlos Ochoa. Bueno, yo quería de este periplo tuyo como hacedor, como un hombre que ha estado siempre impulsando
orquestas, muy vinculado a todas las manifestaciones musicales de nuestra región. Es tu periplo internacional, es decir, esto ha sido muy importante. Sé, por ejemplo, y quisiera preguntarte tus relaciones con el Brasil. También se le olvidó, hizo una orquesta, un pequeño conjunto llamado Meu Coração, tocando música popular brasilera, y que viene de una fuerte relación que tiene Luis Carlos y conocimiento con la música brasilera. ¿Cómo ha sido ese contacto tuyo con el Brasil? ¿Has estado en el Brasil? Bueno, con el coro de la Universidad del Valle, que dirigió el maestro Vicente Sanchís, yo para la fecha... El español. Sí, no recuerdo en qué año fue eso. Fuimos un viaje a Porto Alegre a participar en un festival de coros y tuve el honor de ser invitado a tocar la percusión y a cantar un poco como barítono ahí en el grupo. Se hicieron los ensayos del caso, fuimos a Brasil, nos fue muy bien con la percusión porque montamos unos temas brasileros y estuvimos en Belo Horizonte, en Río de Janeiro, en Florianápolis, y me impactó Brasil y la brasilera más que todo. Garotas. Las garotas. Garotas, estuvimos en Ipanema precisamente allá, Corcovados, Pan de Azúcar, en Ipanema, el Botafogo, todos esos lugares de Río de Janeiro, y maravillado pues sobre todo por las escuelas de samba, ¿no? Que no era época de carnaval cuando fuimos, pero mucha información, muchos videos de lo que acontecía. Pero hacía muchos años ya me gustaba mucho la música brasilera, con nuestro amigo León Octavio Sorno. Él me indujo con Balita. Balita. Él me indujo un poco a la música brasilera, a escuchar el bossa nova. Él es un experto en eso, Luis Bonfá, toda esta gente, y me encantó la música brasilera. Entonces llegué allá y me compré algunos instrumentos pequeños brasileños, los traje y me hice el firme propósito de algún día conformar un grupo musical. Y lo Entonces, hiciste. exacto, vine y con mis hijos y mi yerno y otros amigos les dije, la música brasileña es muy bacana, muy chévere, hagamos esto, y les pasé un repertorio, pero más que todo con el entusiasmo y también la experiencia de Baltasar Mejía, el médico, que él también ha estado en Brasil y tenía gran cantidad de música, y entonces conformamos, dijéramos, el dueto de los dos viejitos a convencer a los jóvenes de que había que tocar la música, y armamos el grupo Meu Coração, que también ese nombre se lo puse yo, mi corazón, y con mis hijos tocamos música, estuvimos en un evento también con ustedes también, y produjimos un sencillo, un CD, con composiciones nuestras, inclusive ahí estoy cantando una versión de Mi Buenaventura, forma de currulao, samba, interesante. Una fusión, pues. Exacto. Y Brasil es lo máximo, todo lo que tiene que ver con Brasil y Cuba, para mí pues es grandioso. Claro, estamos tan cerca geográficamente del Brasil, pero culturalmente tan lejos, ¿no? Porque eso mismo pasa también en el campo de la literatura, ¿ya? O sea, deberíamos establecer más puentes de comunicación cultural entre Colombia y Brasil, a nivel musical, a nivel literario, a nivel dancístico, etc. Yo te quería preguntar una cosa, dentro de ese periplo internacional. Tú en 1973 bajaste hasta Santiago de Chile, o sea, durante el periodo de Salvador Allende, con un grupo de músicos, y tuviste una experiencia pues un poco dura, difícil, pero asimismo trascendental, porque tú estuviste preso, me contaste alguna vez, en el estadio donde llevaban a los prisioneros políticos en masa, pues, durante el fatídico golpe militar de Pinochet, donde estuvo justamente Víctor Jara. Cuéntanos un poco eso. Olmedo Ramírez y Gustavo Toro y mi persona conformamos los Cumbiamberos del Valle. Entonces íbamos con acordeón, redoblante, bombo, guacharaca, con trajes típicos de la costa atlántica, y nos fuimos a hacer una gira con el objetivo de irnos para el Japón, porque el año anterior habíamos estado con el grupo de danzas de la Universidad del Valle, con Carmen López, en el Festival de Arequipa, en Perú,
Y en Lima conocimos a un amigo que se llamaba Tom Fox, es casado con una amiga de Olmedo Ramírez, uno de los compañeros, nos invitó a la casa. Él era el gerente de la Nibico, una empresa de radios y pilas, y él iba 2, 3 veces al año al Japón, y dijo, ustedes tengo que llevármelos para el Japón porque ustedes son espectaculares, el trío. Y bueno, sí, y el año siguiente nos fuimos para la casa de él a Lima, pero en una gira por Ecuador hasta que llegamos a Lima, con tan mala suerte que estaba el golpe, ¿cómo se dice?, el gobierno militar, la dictadura del general Bermúdez. En esa época, y él no pudo llevarnos a Japón, porque tenía problemas empresariales pues con el gobierno. Bueno, entonces hicimos contacto con el Instituto Popular de Cultura que iba para Arequipa ese año, y con ellos nos fuimos hasta Arequipa, formamos parte del grupo musical de ellos, y de ahí nosotros seguimos para Santiago, sin darnos cuenta pues que yo estaba ya fregado. Unos amigos nos hicieron conocer en Arica, que ya estaba la huelga de transportadores y todo, y llegamos a Santiago un 1 de septiembre. Nos llegamos como el 3 de septiembre. Y eso fue el 23 de septiembre del año 70, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, o sea, 7 días antes del golpe militar. Exacto. Y logramos hacer una presentación en el hotel Carreras que era, y el Sheraton, y ya teníamos preparado una gira por todo el sur de Chile, los lagos de Chiloé y todo eso, con el grupo musical y una caravana artística, pero ahí fue el golpe de Estado. Entonces nos llevaron al estadio a 2 compañeros porque el otro logró asilarse a la embajada, y estuve 17 días preso en el estadio y 23 días en la embajada asilado. ¿Preso por músico o por colombiano o por político? Yo creo que por negro. Sospechoso. Sospechoso, Sí, claro. porque pues como había mucho asesor cubano y brasilero al gobierno de Salvador Allende, Claro. entonces a mí me confundieron con un cubano. Claro, claro. Y entonces me llevaron allá al Ministerio de Defensa, saqué mi pasaporte colombiano, pero ya era muy tarde, y ya vaya para el Estadio Nacional como prisionero político. Y bueno, de eso hay una historia muy interesante que de pronto en uno de sus libros, maestro Fabio puede escribir esa experiencia porque es muy interesante, ¿no? Ahora imagínate tú 17 días en el Estadio Nacional con toda esa... Eso fue horroroso. Eso fue horroroso, La claro. gente que desaparecieron en Claro, el Estadio sí. Nacional de Chile con el golpe fue Luis mucho. Carlos, tú tienes 3 hijos que son músicos. Camilo Andrés, que es trompetista en Buenos Aires, Eudi Samira, que trabaja en ese proyecto artístico tan bello que se llama Juvenilia, y Luis Carlos Juniors, que es el pianista del grupo Nietzsche. ¿Tú mismo los has formado como músicos? ¿Has sido el profesor de ellos desde la infancia? Pues uno les inyecta un poquitico de sus genes, y por genética ellos vienen con un poco de aptitudes, pero más que todo un ambiente familiar, con mucha música a toda hora, y viendo la experiencia del padre tocar en los grupos musicales y conformando y ensayando, entonces algo se les pega. Y llega el momento en que sí les gusta y uno les inicia los instrumentos, a ellos les gusta, entonces uno los lleva al conservatorio o academias. Por ejemplo, Alba Estrada fue la profesora de piano de mis 3 hijos músicos, y de ahí para allá se vinieron, pero de hecho, uno les da los primeros pininos, como se dice, las primeras motivaciones para que aprendan música. Claro, se va generando ya 3 músicos, ya es una satisfacción, vas a ver mucha cosa de tus hijos. Feliz de la vida porque Eudisamira, ella es profesora licenciada de música en la Universidad del Valle, profesora en el Colegio Juvenil actualmente, toca muchos instrumentos, canta, es profesora de gramática musical. Camilo Andrés se graduó en la Universidad de
Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, y actualmente toca en una orquesta de jazz en Buenos Aires y es profesor de música y de inglés. Y Luisca, ese toca de todo, toca piano, bajo, batería, percusión, canta, hace arreglos, y es en este momento el niño mimado de Jairo Varela, porque le hace arreglos para su orquesta, le graba bajo, el piano, algunas cosas, y toca en su orquesta como tecladista, que el bajista se enfermó, él toca el bajo, que no vino el del timbal, le coge el timbal, entonces polifacético y con muy buenos comentarios de excelentes músicos colombianos sobre él, que hablan de que es un gran talento colombiano y eso me llena de mucho orgullo. Y bueno, proyectos a futuro inmediato que tiene Luis Carlos para ir. ¿En qué andas últimamente fuera de tus compositores? ¿En qué proyectos tienes? Estoy haciendo un trabajo de compilación de aires folclóricos del Pacífico, transcritos para partitura, especialmente para marimba, porque es un material didáctico que no lo hay. Estoy con las orquestas de la tercera edad, con la orquesta Atlas, con la orquesta de la universidad, y estoy dirigiendo un proyecto para Colombina, la empresa en Santander de Quilichao, con Fuacauga, con unos profesores, rescatando el violín caucano, que es el que fortalece el Petronio Álvarez en esa modalidad. Y estoy haciendo también una compilación de mis composiciones, a ver si realizo un CD de un trabajo de mis composiciones que no son muy conocidas. Todo muy importante. Bueno, como ven ustedes, hablar con Luis Carlos Ochoa es hablar de la música popular de nuestra región en las últimas décadas. Ha sido un gusto tenerte en Conversan 2, Fabio. Gracias. Y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Conversan 2. No podemos seguir callando ante un mundo equivocado que se haya trastornado y la vida está anhelando. Pues no hay vida sin amor, no hay vida sin alegría. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.